El Mago de Oz, Liam Frank Baum. Capítulo 6. El león cobarde. Dorothy y sus compañeros continuaban marchando por el tupido bosque. El camino seguía pavimentado con ladrillos amarillos, pero en aquellos lugares estaba casi enteramente cubierto por ramas secas y hojas muertas caídas de los árboles, de manera que no resultaba fácil caminar. Había pocos pájaros a los alrededores porque a las aves les gusta el cielo abierto, donde el sol brilla sin obstáculos. Pero de tanto en tanto oíase algún rugido proveniente de la garganta de animales salvajes ocultos entre la arboleda. Estos ruidos hicieron acelerar los latidos del corazón de la niña, pues ignoraba de qué se trataba, pero Toto lo sabía y marchaba muy cerca de Dorothy sin atreverse a contestar con sus ladridos. ¿Cuánto tardaremos en salir del bosque?, preguntó ella al leñador. No lo sé, fue la respuesta. Nunca he ido a la ciudad Esmeralda, aunque mi padre fue una vez cuando yo era pequeño y dijo que había tenido que viajar mucho tiempo a través de regiones peligrosas, aunque cerca de Oz cambia el paisaje y se hace muy hermoso. Pero yo no temo a nada mientras lleve conmigo mi lata de aceite, y nada puede hacer daño al espantapájaros mientras que tú llevas en la frente la marca del beso de la bruja buena que te protegerá de todo mal. ¿Pero y Toto?, inquirió la niña en tono ansioso. ¿Qué puede protegerlo? Lo protegeremos nosotros si corre peligro, respondió el leñador. Cuando así hablaba, se oyó un terrible rugido y un momento después saltó al camino un león enorme. De un solo zarpazo lanzó rodando al espantapájaros hacia un costado del sendero y luego asestó un golpe con las agudas garras al leñador. Pero para su sorpresa no hizo la menor mella en la hojalata, aunque el leñador se desplomó en el suelo y allí se quedó inmóvil. El pequeño Toto ahora debía enfrentarse a un enemigo. Corrió ladrando hacia el león y la enorme bestia había abierto ya sus fauces para matar al can, cuando la niña, temerosa por la vida de Toto y sin prestar atención al peligro, avanzó corriendo y golpeó con fuerza la nariz de la fiera al tiempo que exclamaba: «¡No te atrevas a morder a Toto! ¡Deberías avergonzarte! ¡Tan grande y queriendo abusarte de un perro tan chiquito!». «No lo mordí», protestó el león mientras se acariciaba la nariz dolorida. «No, pero lo intentaste», repuso ella. «No eres otra cosa que un cobarde». «Ya lo sé», contestó el león muy avergonzado. «Siempre lo he sabido, pero ¿cómo puedo evitarlo?». «No me lo preguntes a mí. Pensar que atacaste a un pobre hombre relleno de paja como el espantapájaros». «¿Está relleno de paja?», inquirió el león con gran sorpresa mientras la observaba levantar al espantapájaros, ponerlo de pie y darle forma de nuevo. «Claro que sí», dijo Dorothy todavía enfadada. «Por eso cayó tan fácilmente», exclamó el león. «Me asombró verlo girar así. ¿Este otro también está lleno de paja?». «No, está hecho de hojalata», contestó Dorothy ayudando al leñador a ponerse de pie. «Por eso casi me desafilo las garras. Cuando rasgué esa lata me estremecí todo. ¿Qué animal es ese que tanto quieres?». «Es Toto, mi perro».
¿Es de hojalata o está relleno de paja? Ninguna de las dos cosas. Es un perro de carne y hueso. Vaya, es un animalito raro y ahora que lo miro bien, bastante pequeño. Solo a un cobarde como yo se le ocurriría morder a un animalito tan pequeño, manifestó el león con acento apenado. ¿Y por qué eres cobarde?, preguntóle Dorothy mirándole con extrañeza, pues era tan grande como una jaca. Es un misterio, fue la respuesta. Supongo que nací así. Como es natural, todos los otros animales del bosque esperan que sea valiente, pues en todas partes saben que el león es el rey de las bestias. Me di cuenta de que si rugía con bastante fuerza, todo ser viviente se asustaba y se apartaba de mi camino. Siempre que me he encontrado con un hombre, he tenido un miedo, pánico, pero no tenía más remedio que lanzar un rugido para ponerlo en fuga. Si los elefantes y los tigres y los osos hubieran tratado alguna vez de pelear conmigo, yo habría salido corriendo por lo cobarde que soy. Pero en cuanto me oyen rugir, todos tratan de alejarse de mí y por supuesto yo los dejo ir. Pero eso no está bien, objetó el espantapájaros. El rey de las bestias no debería ser un cobarde. ¡Ya lo sé! El león se enjugó una lágrima con su zarpa. Es mi pena más grande y lo que me produce mi mayor desdicha. Pero cuando quiera que hay algún peligro, se me aceleran los latidos del corazón. Puede ser que lo tengas enfermo, aventuró el leñador. Podría ser, asintió el león. Si es así, deberías alegrarte, pues ello prueba que tienes corazón, manifestó el hombre de hojalata. Por mi parte, yo no lo tengo, de modo que no se me puede enfermar. Quizás si tuviera corazón no sería tan cobarde. ¿Tienes cerebro?, le preguntó el espantapájaros. Supongo que sí, dijo el león. Nunca me he mirado para comprobarlo. Yo voy a ver al gran Oz para pedirle que me dé un cerebro, pues tengo la cabeza rellena de paja, expresó el espantapájaros. Y yo voy a pedirle un corazón, terció el leñador. Y yo a pedirle que me mande con Toto de regreso a Kansas, añadió Dorothy. ¿Les parece que Oz podría darme valor?, preguntó el león cobarde. Con tanta facilidad como podría darme sesos a mí, dijo el espantapájaros. Y a mí un corazón, manifestó el leñador. O mandarme a mí de regreso a Kansas, terminó Dorothy. Entonces, si no tienen inconveniente, iré con ustedes, expresó el león. Pues ya no puedo seguir soportando la vida sin valor. Encantados de tenerte con nosotros, aceptó Dorothy. Tú nos ayudarás a mantener alejadas a las otras fieras. Me parece que deben de ser más cobardes que tú si te permiten asustarlas con tanta facilidad. ¿De veras que lo son?, asintió el león. Pero eso no me hace más valiente, y mientras sepa que soy un cobarde me sentiré muy desdichado. Y así una vez más el grupito partió de viaje, con el león marchando majestuosamente al lado de Dorothy. Al principio a Toto no le agradó aquel nuevo compañero porque no podía olvidar lo cerca que había estado de ser víctima de las enormes fauces del felino, pero al cabo de un tiempo se sintió más tranquilo y al fin se hizo muy buen amigo del león cobarde. Durante el resto de ese día no hubo otras aventuras que turbaran la paz del viaje.
Eso sí, en una oportunidad el leñador pisó un escarabajo que se arrastraba por el camino y lo mató, lo cual le apenó mucho, pues se cuidaba siempre de no hacer daño a ningún ser viviente, y mientras continuaba marchando empezó a llorar con gran pesar. Las lágrimas se deslizaron lentamente por su cara hasta las articulaciones de su quijada, y allí oxidaron la hojalata. Poco después, cuando Dorothy le hizo una pregunta, el leñador no pudo abrir la boca porque tenía herrumbrada la articulación. Muy asustado por esto, le hizo señales a la niña para que lo socorriera, mas ella no le entendió. El león tampoco podía comprender qué le pasaba, pero el espantapájaros tomó la aceitera de la cesta de Dorothy y echó aceite en la quijada del leñador, y al cabo de pocos minutos el hombre de hojalata pudo volver a hablar como siempre. «Esto me enseñará a mirar por dónde camino», dijo entonces. «Si llegara a matar a otro bicho, es seguro que volvería a llorar, y las lágrimas me oxidan la mandíbula de tal manera que me es imposible hablar». De allí en adelante marchó con gran cuidado, fijos los ojos en el camino, y al ver alguna hormiga u otro insecto que se arrastraba por la tierra, se apartaba con rapidez a fin de no hacerle daño. El leñador de hojalata sabía muy bien que no tenía corazón, razón por la cual se esforzaba más que todos por no ser cruel con nada ni con nadie. «Ustedes, los que poseen corazón, tienen algo que los guía y no necesitan equivocarse», manifestó. «Pero yo no lo tengo y por eso debo cuidarme mucho. Cuando Oz me dé un corazón, entonces ya no me preocuparé tanto». Capítulo 7. En busca del gran Oz. Aquella noche se vieron obligados a acampar en medio del bosque, debajo de un árbol gigantesco, pues no se veía vivienda alguna por los alrededores. El árbol los protegió muy bien del rocío y el leñador cortó una buena cantidad de madera con su hacha, mientras que Dorothy hizo una espléndida fogata que la calentó bastante, haciéndola sentir menos sola. Ella y Toto comieron los últimos restos del pan y la niña se dio cuenta ahora de que no había desayuno para ellos. «Si quieres, me adentraré en el bosque y mataré un ciervo para ti», ofreció el león. «Puedes asarlo con este fuego, ya que tienes esa costumbre tan rara de cocinar las viandas, y así tendrás un buen desayuno por la mañana». «No, por favor, no», rogó el leñador. «Seguro que me pondría a llorar si mataras a un pobre ciervo, y entonces se me oxidaría de nuevo la mandíbula». Pero el león se internó en el bosque a buscar su propia cena, y nadie supo nunca qué comió esa noche porque no lo dijo. Y el espantapájaros halló un árbol lleno de nueces que puso en la cesta de Dorothy a fin de que no pasara hambre por un largo tiempo. A la niña le agradó mucho esa atención tan bondadosa del espantapájaros, aunque rió a más y mejor al ver su torpe manera de recoger las nueces. Sus manos rellenas eran tan poco ágiles y las nueces tan pequeñas que dejó caer tantas como tantas puso en la cesta. Pero al espantapájaros no le preocupó el tiempo que le llevara a llenar el recipiente, ya que esto lo mantenía alejado del fuego, pues la verdad es que temía que saltara una chispa y lo consumiera por completo. Por ello se mantuvo a buena distancia de las llamas y solo se acercó a Dorothy para cubrirla con hojas secas cuando la niña se acostó a dormir,
lo cual la mantuvo abrigada y cómoda hasta la mañana. Al amanecer, Dorothy se lavó la cara con el agua de un arroyo cantarino y poco después partieron de nuevo hacia la ciudad Esmeralda. El día iba a ser muy ajetreado para los viajeros. No habían caminado más de una hora cuando vieron ante ellos una gran zanja que cruzaba el camino y parecía dividir el bosque en dos partes hasta donde la vista alcanzaba. Era muy ancha y cuando se acercaron cautelosamente hasta el borde, observaron su gran profundidad y las numerosas piedras afiladas que salpicaban el fondo. Sus costados eran tan empinados que ninguno de ellos podría deslizarse hasta abajo o subir de nuevo por la parte opuesta. Y por el momento pareció que allí iba a terminar el viaje. ¿Qué hacemos ahora?, suspiró Dorothy. No tengo la menor idea, dijo el leñador mientras que León agitaba su melenuda cabeza y parecía sumirse en profundas meditaciones. ¿Es seguro que no podemos volar?, dijo por su parte el espantapájaros. Tampoco podemos bajar al fondo de este zanjón tan profundo. Por lo tanto, si no podemos saltarlo, tendremos que quedarnos donde estamos. Yo creo que puedo saltarlo, expresó el león cobarde luego de medir la distancia con la mirada. Entonces estamos salvados, aprobó el espantapájaros. Tú puedes llevarnos sobre tu lomo a todos nosotros por una vez. Bien, lo intentaré, asintió el león. ¿Quién irá primero? Yo, se ofreció el hombre de paja, porque si no logra salvar esa distancia, Dorothy podría matarse o el leñador se abollaría todo contra las piedras de abajo. Pero si me llevas a mí, eso no importaría mucho, ya que la caída no me haría daño alguno. Yo mismo tengo un miedo terrible de caer, confesó el felino. Pero supongo que no queda otra alternativa que intentarlo, así que monta sobre mi lomo y haremos la prueba. El espantapájaros se instaló sobre el lomo del león y la enorme fiera fue hasta el borde del barranco y se agazapó. ¿Por qué no tomas impulso para saltar?, preguntó el hombre de paja. Porque los leones lo hacemos así, fue la respuesta. Después dio un tremendo envión, voló por el aire y fue a posarse con gran suavidad en el otro lado del zanjón. Todos se sintieron encantados de ver la facilidad con que lo había hecho, y después que el espantapájaros se apeó de su lomo, el león volvió a saltar sobre la fisura. Como decidió ser la próxima, Dorothy tomó a Toto en sus brazos y se instaló sobre el lomo del león, agarrándose fuertemente de la melena con una mano. Un momento después le pareció como si volara por el aire y luego, antes de darse cuenta de nada más, ya estaban a salvo en el otro lado. El león volvió por tercera vez para trasladar al leñador y después se sentaron un rato a fin de dejar descansar a la fiera, pues sus grandes saltos habíanle cortado el aliento y jadeaba como un enorme perro que hubiera corrido demasiado. De ese otro lado del bosque se presentaba muy tupido, oscuro y bastante lúgubre. Después que el león hubo descansado, continuaron su marcha por el camino amarillo, preguntándose cada uno de ellos si alguna vez saldrían de aquella espesura para volver a ver la luz del sol. Para colmo de males, empezaron a oír cientos de ruidos misteriosos procedentes de lo profundo del bosque, y el león les susurró que era en aquella región donde vivían los Kalidash.
¿Qué son los Kalidash?, preguntó Dorothy. Unas fieras monstruosas con cuerpos de osos y cabezas de tigres, contestó el león. Sus garras son tan afiladas y filosas que podrían abrirme en dos con tanta facilidad como podría yo matar a Toto. Les tengo un miedo terrible a los Kalidash. Y no me extraña, dijo Dorothy. Deben ser bestias horribles. El león estaba por contestar cuando llegaron a otro barranco, pero este era tan ancho y profundo que el felino comprendió al instante que no podría salvarlo de un salto. Se sentaron entonces a pensar en lo que podrían hacer y luego de mucho meditar dijo el espantapájaros: allí hay un árbol muy alto que crece a un costado del abismo. Si el leñador puede cortarlo de manera que su parte superior caiga al otro lado, podría servirnos de puente. ¡Espléndida idea!, aprobó el león. Casi sospecharía que tienes sesos en la cabeza en lugar de paja. El leñador puso manos a la obra sin perder tiempo, y tan filosa era su hacha que no tardó en cortar casi todo el tronco. El león apoyó entonces sus fuertes garras contra el árbol y empujó con gran energía, logrando inclinar poco a poco al gigante del bosque y hacerlo caer ruidosamente hacia el otro lado del barranco, donde quedó apoyada su copa. Habían empezado a cruzar por este puente improvisado cuando oyeron un tremendo gruñido que les hizo volverse. Y para su gran horror vieron dos bestias enormes con cuerpo de oso y cabeza de tigre. ¡Son los Kalidash!, exclamó el león cobarde empezando a temblar. ¡Rápido!, le surgió el espantapájaros. ¡Tenemos que cruzar! Dorothy marchó adelante con Toto en sus brazos, seguida por el leñador y luego por el espantapájaros. Aunque tenía mucho miedo, el león se volvió para enfrentar a los Kalidash, y entonces lanzó un rugido tan terrible y ensordecedor que Dorothy dejó escapar un grito y el espantapájaros cayó hacia atrás, mientras que aquellas bestias espantosas se detuvieron y miraron sorprendidas al felino. Pero al darse cuenta de que eran más grandes que el león y por añadidura llevaban la ventaja del número, los Kalidash reanudaron su avance. Por su parte, el león cruzó por el árbol y volvióse para ver qué hacían sus enemigos. Sin detenerse un instante, las terribles fieras empezaron a cruzar también. ¡Estamos perdidos!, dijo el león a Dorothy. Seguro que nos harán pedazos con esas garras que tienen, pero quédate detrás de mí y te defenderé de ellas mientras me dure la vida. Espera un momento, intervino el espantapájaros. El hombre de paja había estado pensando qué convendría hacer y ahora pidió al leñador que cortara la parte del árbol que reposaba sobre ese lado del barranco. El leñador empezó a usar su hacha sin demora y cuando los dos Kalidash estaban a punto de llegar a ellos, el árbol cayó estrepitosamente al fondo, llevándose consigo a las dos rugientes fieras, las que se hicieron pedazos al dar contra las filosas rocas de abajo. ¡Bien!, suspiró aliviado el león cobarde. Veo que vamos a vivir un poco más y me alegro de ello, porque debe de ser muy incómodo eso de no estar vivo. Esos animales me asustaron tanto que todavía me salta el corazón en el pecho. ¡Ah!, exclamó apenado el leñador. Ojalá tuviera yo un corazón que me saltara en el pecho.
Esta última aventura hizo que los viajeros se sintieran más ansiosos que antes por salir del bosque y marcharon con tanta rapidez que Dorothy se cansó y tuvo que cabalgar sobre el lomo del león. Para gran alegría de todos, los árboles se fueron tornando cada vez más escasos a medida que avanzaban, y en la tarde llegaron de pronto a la orilla de un ancho río de corriente muy rápida. Del otro lado del agua pudieron ver el camino amarillo que se extendía por una hermosa región de verdes praderas salpicadas de flores y llenas de árboles cargados de frutos deliciosos. Grande fue la alegría de todos al contemplar tanta belleza. ¿Cómo cruzaremos el río?, preguntó Dorothy. Muy fácil, respondió el espantapájaros. El leñador nos construirá una balsa para que lleguemos a la otra orilla. El hombre de hojalata tomó su hacha y se puso a derribar algunos árboles pequeños con los cuales construir la balsa. Y mientras él se ocupaba de esto, el espantapájaros descubrió en la orilla un árbol cargado de sabrosos frutos, lo cual complació mucho a Dorothy, que no había comido más que nueces durante todo el día, y ahora tuvo un buen almuerzo de fruta madura. Pero lleva mucho tiempo hacer una balsa, aun cuando uno es tan trabajador e incansable como el leñador de hojalata. Y al llegar la noche todavía no estaba terminado el trabajo. Por consiguiente, buscaron un lugar cómodo bajo un árbol donde pasaron la noche. Y Dorothy soñó con la ciudad Esmeralda y con el buen mago de Oz, que muy pronto la mandaría de regreso al hogar. Capítulo 8. El campo de amapolas. Nuestro grupito de viajeros despertó a la mañana siguiente muy descansado y con grandes esperanzas, y Dorothy comió un principesco desayuno constituido por duraznos y ciruelas de los árboles próximos al río. A sus espaldas quedaba el oscuro bosque que acababan de cruzar sin mayores males, aunque con tantos inconvenientes. Pero ante ellos presentábase la hermosa y soleada región que parecía llamarlos hacia la ciudad Esmeralda. Claro que el ancho río los separaba de aquella tierra tan hermosa, pero la balsa estaba casi lista, y luego que el leñador hubo cortado algunos troncos más y los unió con trozos de madera aguzada, ya estuvieron listos para cruzar. Dorothy sentóse en el centro de la balsa con Toto en sus brazos. Cuando subió el león cobarde, la embarcación se inclinó bastante, pues el felino era grande y pesado, pero el leñador y el espantapájaros se pararon sobre el otro extremo para equilibrarla y pudieron partir sin inconveniente alguno. El hombre de paja y el leñador impulsaban la balsa con dos largas varas y al principio todo marchó bien, pero cuando llegaron al centro del río, la fuerte corriente empezó a arrastrar a la embarcación, alejándola cada vez más del camino amarillo. Además, la profundidad era allí tan grande que las varas no llegaban a tocar el fondo. «Eso es malo», dijo el leñador. «Si no podemos llegar a tierra, la corriente nos llevará a la región de la maligna bruja de Occidente, que nos esclavizará con sus hechizos». «Y entonces yo no conseguiría cerebro», dijo el espantapájaros. «Ni yo valor», gruñó el león cobarde. «Ni yo un corazón», gimió el leñador. «Y yo no volvería más a Kansas», terminó Dorothy.
Tenemos que tratar por todos los medios de llegar a la ciudad Esmeralda, continuó el espantapájaros. Así diciendo, empujó su vara con tanta fuerza que se le quedó hundida en el barro del fondo. Luego, antes de que pudiera sacarla o soltarla, la balsa fue arrastrada por la corriente y el pobre hombre de paja se quedó colgado de su vara en medio del río. ¡Adiós!, les gritó. Todos lamentaron mucho dejarlo. El leñador empezó a llorar, pero por suerte se acordó de que podía oxidarse y se secó las lágrimas con el delantal de Dorothy. Naturalmente, lo ocurrido era terrible para el espantapájaros. Ahora estoy peor que cuando conocí a Dorothy, se dijo. Entonces estaba clavado en un poste en el maizal, donde por lo menos podía fingir que asustaba a los pájaros. Pero seguramente que de nada sirve un espantapájaros clavado en medio de un río. Mucho me temo que ya no conseguiré un cerebro. Mientras tanto, la balsa se iba río abajo, dejando muy atrás al pobre espantapájaros. «Tenemos que hacer algo para salvarnos», dijo de pronto el león. «Creo que puedo nadar hasta la costa y llevar conmigo la balsa si ustedes se agarran bien fuerte de mi cola». Acto seguido se lanzó al agua y el leñador se asió de su cola mientras que el felino nadaba con gran energía en dirección a la orilla. No era tarea sencilla a pesar de su fortaleza, pero poco a poco salieron de la parte más fuerte de la corriente y entonces Dorothy tomó la larga vara del leñador y ayudó a impulsar la balsa hacia tierra. Estaban agotados cuando al fin llegaron a la costa y pusieron pie sobre la verde hierba. También sabían que la corriente había los llevado muy lejos del camino amarillo que iba hacia la ciudad Esmeralda. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó el leñador cuando el león se tendió sobre la hierba para secarse al calor del sol. «De algún modo tenemos que volver al camino», dijo Dorothy. «Lo mejor sería marchar por la orilla hasta que lo hallemos», opinó el león. Luego, cuando hubieron descansado, Dorothy recogió su cesta y partieron por la herbosa orilla en busca del camino que tan atrás habían dejado. La región era hermosa y había abundancia de flores y árboles frutales que relucían al sol como para alegrar a los viajeros, mas todos ellos estaban apenados por la pérdida del pobre espantapájaros. Marcharon lo más rápido que pudieron, deteniéndose Dorothy solo para recoger una bonita flor, y al cabo de un tiempo exclamó el leñador: «¡Miren!». Al mirar hacia el río, vieron al espantapájaros muy solitario y triste, colgado de su vara en medio del agua. «¿Qué podemos hacer para salvarlo?», preguntó Dorothy. El león y el leñador menearon la cabeza sin saber qué responder. Después se sentaron en la orilla y miraron con pena al espantapájaros hasta que pasó volando una cigüeña, la que se detuvo al verlos y se posó a descansar al borde del agua. «¿Quiénes son ustedes y a dónde van?», preguntó el ave. «Yo soy Dorothy», contestó la niña. «Y estos son mis amigos, el leñador de hojalata y el león cobarde. Todos vamos hacia la ciudad Esmeralda». «¿Ese no es el camino?», manifestó la cigüeña mientras curvaba el largo cuello para mirar con interés al extraño grupo. «Ya lo sé», asintió Dorothy.
Pero hemos perdido al espantapájaros y no sabemos cómo rescatarlo. ¿Dónde está? Allá en el río. Si no fuera tan grande y pesado, yo podría ir a buscarlo, dijo la cigüeña. No pesa casi nada, pues está relleno de paja. Si nos lo traes aquí, te estaremos muy agradecidos. Bueno, lo intentaré, dijo la cigüeña. Pero si me resulta demasiado pesado, tendré que dejarlo caer de nuevo al agua. Así diciendo, levantó vuelo sobre el agua hasta llegar donde se hallaba el espantapájaros colgado de su vara. Una vez allí, asió al hombre de paja por los brazos y lo llevó de vuelta a tierra, donde Dorothy y sus amigos lo esperaban. Cuando el espantapájaros se encontró de nuevo entre ellos, sintióse tan feliz que los abrazó a todos, aún a León y a Toto. Y mientras reanudaban su marcha, empezó a cantar con gran alegría. Pensé que iba a quedarme para siempre en el río, dijo. Pero me salvó esa cigüeña tan bondadosa. Si llego a obtener mi cerebro, volveré a buscarla para pagarle este gran favor. No tiene importancia, manifestó la cigüeña que volaba cerca de ellos. Me agrada ayudar a quien lo necesita, pero ahora tengo que irme porque me aguardan mis pichones en el nido. Espero que encuentren la ciudad de Esmeralda y que Oz les ayude. Gracias, respondió Dorothy cuando el ave se elevaba más en el aire y partía rauda por los cielos. Siguieron su marcha entretenidos con el canto de los pájaros y el bello espectáculo de las flores, ahora tan abundantes que formaban una tupida alfombra sobre el terreno. Eran pimpollos grandes, amarillos, blancos, azules y purpúreos, y entre ellos crecían profusos montones de amapolas tan rojas que su brillo enceguecía casi a Dorothy. ¿No son hermosas?, dijo la niña aspirando la fragancia embriagadora de aquellas flores. Supongo que sí, contestó el espantapájaros. Cuando tenga cerebro es probable que me gusten más. Si yo tuviera corazón sabría apreciarlas, dijo por su parte el leñador. A mí siempre me gustaron las flores, terció el león, sobre todo porque parecen tan frágiles e indefensas, pero en el bosque no las hay tan coloridas como estas. Cada vez eran más abundantes las amapolas y más escasas las otras flores, y a poco se hallaron en medio de una pradera completamente cubierta de amapolas. Ahora bien, todos saben que cuando hay una gran cantidad de estas flores, el aroma es tan fuerte que cualquiera que lo aspire se queda dormido, y si el durmiente no es trasladado lejos de ese perfume, lo más fácil es que siga durmiendo para siempre. Dorothy ignoraba esto. Además, no podía alejarse de las brillantes flores rojas que había por doquier, de modo que no tardó en sentir caer sus párpados y tuvo la urgente necesidad de sentarse a descansar y dormir. Mas el leñador no quiso permitírselo. Tenemos que darnos prisa y volver al camino amarillo antes de que oscurezca, recomendó, y el espantapájaros estuvo de acuerdo con él. Siguieron caminando hasta que Dorothy ya no pudo permanecer de pie. Se le cerraron los ojos sin que pudiera impedirlo. Olvidó todo lo que la rodeaba y cayó dormida entre las amapolas. ¿Qué hacemos ahora?, exclamó el leñador. Si la dejamos aquí se morirá, dijo el león.
El olor de las flores nos está matando a todos. Yo mismo apenas sí puedo mantener los ojos abiertos y el perro ya se ha dormido. Era verdad, Toto había caído junto a su amita, pero como el espantapájaros y el leñador no eran de carne y hueso, no se sentían molestos por el aroma de las flores. ¡Echa a correr!, dijo el espantapájaros al león. Sal de entre estas flores lo más pronto que puedas. Nosotros nos llevaremos a la niña, pero si te duermes tú, no habrá forma de cargarte, pues eres muy pesado. Así pues, el león hizo un esfuerzo para despertar totalmente y echó a correr a todo lo que le daban sus patas, perdiéndose de vista en pocos segundos. Hagamos una silla con las manos para llevarla, propuso entonces el espantapájaros. Sin perder tiempo, recogieron a Toto y lo pusieron sobre el regazo de Dorothy. Luego formaron una silla con sus manos y entre ambos se llevaron a la niña. Marcharon y marcharon sin que pareciera que la gran alfombra de aquellas peligrosas flores terminara nunca. Siguieron la curva del río y al fin encontraron a su amigo el león, que yacía dormido entre las amapolas. Las flores habían resultado demasiado potentes para la enorme bestia, la que terminó por rendirse y caer a poca distancia de donde terminaba aquel jardín fatal. «Nada podemos hacer por él», dijo el leñador con mucha pena. «Pesa demasiado para levantarlo. Tendremos que dejarlo que duerma aquí para siempre y quizás sueñe que al fin ha encontrado el valor que tanto ansiaba». «Lo siento mucho», suspiró el espantapájaros. «A pesar de ser tan cobarde, era un buen camarada. Pero sigamos adelante». Llevaron a la dormida Dorothy hasta un bonito sitio junto al río, lo bastante lejos del campo de amapolas como para evitar que siguiera aspirando el fatal perfume. Allí la tendieron con suavidad sobre la hierba y esperaron a que la fresca brisa la despertara. Capítulo 9. La reina de los ratones. «No creo que estemos muy lejos del camino amarillo», comentó el espantapájaros mientras se hallaba de pie al lado de la niña. «Hemos caminado casi la misma distancia que nos arrastró el río». El leñador estaba por responder cuando oyó un gruñido y volviendo la cabeza vio una bestia extraña que avanzaba a saltos hacia ellos. Se trataba de un gran gato montés y al leñador le pareció que debía estar persiguiendo a una presa, pues tenía las orejas echadas hacia atrás y su fea boca mostraba una doble hilera de horribles dientes, mientras que sus ojos rojizos relucían como bolitas de fuego. Cuando el animal se acercó más, el hombre de hojalata vio que huía de él un pequeño ratón gris y aunque carecía de corazón comprendió que estaba mal que el gato montés quisiera matar a un animalito tan inofensivo como aquel. Por este motivo levantó su hacha y al pasar el gato por su lado le asestó un rápido tajo que le cercenó limpiamente la cabeza. Al verse libre de su enemigo, el ratón se detuvo de pronto, giró sobre sí mismo y marchó hacia el leñador diciéndole con voz aflautada: «Gracias, muchas gracias por salvarme la vida». «Por favor, no lo menciones siquiera», repuso el leñador. «La verdad es que no tengo corazón y por eso me preocupo de ayudar a todos los que necesitan amigos, aunque solo sean ratones».
¿Solo ratones? exclamó indignado el animalito. Te diré que soy la reina de todos los ratones del campo. Vaya, vaya, dijo el leñador haciendo una reverencia. Por lo tanto, al salvarme la vida, has hecho algo muy importante, añadió la reina. En ese momento vieron a varios ratones que llegaban corriendo y que al ver a su reina exclamaron: ¡Oh, Majestad! Creíamos que te iban a matar. ¿Cómo pudiste esquivar a ese gato salvaje? Todos ellos se inclinaron tan ceremoniosamente ante su soberana que casi se pararon de cabeza. Este extraño hombre de hojalata mató al gato y me salvó la vida, exclamó la reina. Por eso, de ahora en adelante, deberán ustedes servirlo y obedecerle todos sus deseos. ¡Así lo haremos!, exclamaron a coro los ratones. Acto seguido se desbandaron en todas direcciones, pues Toto acababa de despertar y al ver tantos ratones a su alrededor lanzó un ladrido de júbilo y saltó en medio del grupo. Siempre le había gustado cazar ratones cuando vivía en Kansas y no veía nada malo en ello. Pero el leñador lo tomó entre sus brazos y lo contuvo mientras decía a los ratones: vuelvan aquí, Toto no les hará daño. Al oír esto, la reina asomó la cabeza por debajo de unas hierbas y preguntó con timidez: ¿estás seguro de que no nos va a morder? No se lo permitiré, dijo el leñador. No tengan miedo. Uno por uno fueron regresando los ratones y Totó no volvió a ladrar, aunque trató de saltar de los brazos del leñador y lo habría mordido si no hubiera sabido muy bien que era demasiado duro para sus dientes. Al fin habló uno de los ratones más grandes. ¿Podemos hacer algo para demostrarles nuestro agradecimiento por haber salvado la vida de nuestra reina? ¿No se me ocurre nada? Por su parte, el espantapájaros, que había estado tratando de pensar sin conseguirlo, debido a que tenía la cabeza rellena de paja, dijo rápidamente: ¡Ah, sí! Pueden salvar a nuestro amigo el león cobarde que se quedó dormido en el campo de amapolas. ¿Un león?, exclamó la reina. ¡Vamos! ¡Si nos comería a todos! ¡Nada de eso!, afirmó el espantapájaros. ¡Este león es un cobarde! ¿De veras?, preguntó uno de los ratones. Él mismo lo afirma, fue la respuesta del espantapájaros. Además, no haría daño a un amigo nuestro. Si nos ayudan a salvarlo, les aseguro que los tratará bondadosamente. Muy bien, confiaremos en ustedes, dijo la reina. ¿Pero qué hacemos? ¿Son muchos tus súbditos y te obedecen todos? ¡Claro que sí!, le contestó ella. Entonces hazlos venir lo antes posible y que cada uno traiga un trozo de cuerda. La reina se volvió hacia su séquito y ordenó que partieran enseguida en busca de todos sus súbditos. No bien oyeron la orden, los ratones se dispersaron a toda prisa. Ahora ve tú hacia esos árboles que crecen junto al río y construye un carro que sirva para cargar al león, dijo el espantapájaros al leñador. El hombre de hojalata puso manos a la obra sin la menor demora y muy pronto tuvo listo un carro fabricado con troncos de árboles a los que les cortó las ramas y hojas. Aseguró los troncos con clavijas de madera aguzada e hizo las 4 ruedas con rodajas de un tronco muy grueso.
Trabajó con tal diligencia que el vehículo estaba listo cuando empezaron a llegar los ratones. Venían desde todas las direcciones y eran millares, grandes, medianos y pequeños, y cada uno traía en la boca un trozo de cuerda. Fue más o menos entonces cuando Dorothy despertó de su largo sueño y abrió los ojos, asombrándose al encontrarse tendida en la hierba y rodeada por miles de ratones que la miraban con timidez. Pero el espantapájaros la puso al tanto de todo y luego, devolviéndose hacia la reina, agregó: «Permíteme que te presente a su majestad, la reina de los ratones». La niña saludó con gran dignidad y la reina hizo una reverencia, después de lo cual se acercó afablemente a Dorothy. El espantapájaros y el leñador empezaron a atar los ratones al carro, empleando las cuerdas que estos habían traído. Un extremo se ataba al cuello de cada ratón y el otro extremo al carro. Claro que el improvisado vehículo era 1000 veces más grande que cualquiera de los ratones que iba a arrastrarlo, pero cuando estuvieron atados todos ellos, pudieron moverlo con toda facilidad. Tanto es así que el espantapájaros y el leñador se sentaron encima y fueron trasladados rápidamente hasta el sitio donde dormía el león. Luego de muchísimo trabajo, porque el felino pesaba mucho, lograron ponerlo sobre el carro. Después se apresuró la reina a ordenar a sus súbditos que partieran, pues temía que los ratones se quedaran dormidos y permanecían demasiado tiempo entre las amapolas. Al principio, a pesar de su gran número, los animalitos casi no podían mover el pesado vehículo, pero empezaron a hacer progresos cuando el leñador y el espantapájaros los ayudaron empujando desde atrás, y poco después lograron sacar al león del campo de amapolas en dirección a terreno abierto, donde el felino pudiera respirar de nuevo el aire puro en lugar de la mortal fragancia de las flores. Dorothy les salió al encuentro y les agradeció sinceramente que hubieran salvado de la muerte a su amigo. Había llegado a tener tanto aprecio al león que se alegraba mucho de que lo hubieran rescatado. Luego desengancharon a los ratones, los que se alejaron rápidamente en dirección a sus hogares. La reina fue la última en irse. Si alguna vez vuelves a necesitarnos, ven al campo y llámanos, dijo. Nosotros te oiremos y acudiremos en tu auxilio. ¡Adiós! ¡Adiós!, respondieron los amigos y la reina partió corriendo, mientras que Dorothy sostenía con fuerza a Totó para que no fuera tras ella y la asustara. Después se sentaron todos al lado del león a esperar que despertara. Por su parte, el espantapájaros fue a arrancar algunas frutas de un árbol cercano para que Dorothy comiera. Capítulo 10. El guardián de la puerta. Pasó bastante tiempo antes de que despertara el león cobarde, pues había estado mucho rato entre las flores respirando su venenosa fragancia. Al fin, cuando abrió los ojos y salió del carro, se mostró muy contento de estar vivo todavía. «Corrí lo más rápido que pude», dijo mientras se sentaba y bostezaba. «Pero las flores resultaron demasiado potentes para mí. ¿Cómo me sacaron?». Sus amigos le contaron cómo le habían salvado los ratones del campo y el león lanzó una carcajada.
Siempre he creído ser muy grande y terrible. Sin embargo, esas florecillas tan pequeñas estuvieron a punto de matarme y unos animalitos diminutos como los ratones me salvaron la vida. ¡Qué cosa extraordinaria! Pero amigos míos, ¿qué hacemos ahora? Debemos seguir nuestro viaje hasta hallar de nuevo el camino amarillo, dijo Dorothy. Después continuaremos la marcha hacia la ciudad Esmeralda. Así pues, una vez que el león se sintió completamente restablecido, reiniciaron su viaje, y tan agradable les resultó marchar por aquellas verdosas praderas cubiertas de césped, que casi sin darse cuenta llegaron al camino amarillo y de nuevo tomaron rumbo hacia la ciudad Esmeralda donde vivía el gran Oz. El camino presentábase ahora liso y bien pavimentado, y la región que lo rodeaba era hermosísima, lo cual hizo que los viajeros se alegraran de dejar atrás el bosque y con él los numerosos peligros que habían encontrado en sus umbrosas profundidades. Una vez más vieron cercas construidas a lo largo del sendero, aunque éstas estaban pintadas de verde, como verde era también la primera casita que observaron a su paso. Durante la tarde vieron varias casas más y a veces salía gente a la puerta para mirarlos como si quisieran hacerles preguntas, pero nadie se acercó ni les dirigió la palabra, porque todos temían al enorme león. Aquellos habitantes de la región vestían ropas de color verde esmeralda y lucían sombreros cónicos muy similares a los de los Mushkins. «Este debe ser el país de Oz», dijo Dorothy. «Sin duda nos acercamos ya a la ciudad Esmeralda». «Sí», respondió el espantapájaros. «Aquí todo es verde, mientras que en el país de los Mushkins el color favorito es el azul. Pero la gente no parece tan amistosa como los Mushkins y temo que no podremos hallar un sitio donde pasar la noche». «Me gustaría comer alguna cosa que no fuera fruta», manifestó la niña. «Y estoy segura de que Toto tiene mucha hambre. Detengámonos en la próxima casa para hablar con sus ocupantes». Poco después, cuando llegaron a una granja bastante grande, Dorothy fue hasta la puerta y llamó con los nudillos. Una mujer abrió apenas lo suficiente para mirar hacia afuera y le dijo: «¿Qué deseas, pequeña? ¿Y por qué te acompaña ese león tan grande?» «Queremos pasar la noche aquí si nos lo permiten», repuso Dorothy. «El león es mi amigo y no te haría ningún daño». «¿Es manso?», preguntó la mujer abriendo un poco más la puerta. «Claro que sí, además es un tremendo cobarde. Te tendrá más miedo a ti del que tú le tengas a él». «Bueno», murmuró la mujer después de pensarlo y mirar de nuevo al león. «Si es así, pueden entrar y les daré algo de comer y un lugar donde dormir». Entraron entonces en la casa, donde estaban también un hombre y dos niños. El hombre habíase lastimado una pierna y yacía tendido en un sofá del rincón. Todos ellos se sorprendieron bastante al ver al extraño grupo. Mientras la mujer se ocupaba de tender la mesa, el hombre preguntó: ¿Dónde van ustedes? «A la ciudad Esmeralda para ver al gran Oz», respondió Dorothy. ¿De veras?», exclamó el hombre. «¿Estás segura de que Oz los recibirá?». «¿Por qué no habría de hacerlo?». «Pues se dice que nunca deja a nadie llegar hasta él.
Yo he estado muchas veces en la ciudad de Esmeralda y les aseguro que es tan bonita como maravillosa, pero jamás me permitieron ver al gran Oz y no conozco a ningún ser viviente que lo haya visto. ¿Nunca sale?, preguntó el espantapájaros. Jamás. Se pasa los días en el gran salón del trono de su palacio y aún los que le sirven jamás le ven cara a cara. ¿Qué aspecto tiene?, quiso saber la niña. No sabría decírtelo, expresó el hombre en tono meditativo. Verás, Oz es un gran mago y puede adoptar la forma que desee, de modo que algunos dicen que parece un pájaro, otros afirman que es como un elefante y los demás que tiene la forma de un gato. Para otros es un hermoso duende o trasgo o cualquier otra cosa, pero ningún ser viviente podría decir quién es el verdadero Oz cuando adopta su forma natural. ¡Qué extraño!, exclamó Dorothy. Pero de algún modo tendremos que intentar verlo, ya que de lo contrario habremos hecho nuestro viaje en vano. ¿Para qué desean ver a Oz?, quiso saber el granjero. Yo quiero que me dé un cerebro, manifestó ansioso el espantapájaros. Eso puede hacerlo con toda facilidad, declaró el dueño de casa. Tiene más cerebros de los que necesita. Y yo deseo un corazón, dijo el leñador. No le resultará difícil, fue la respuesta. Oz tiene una gran colección de corazones de todos los tamaños y formas imaginables. Y yo quiero que me dé valor, dijo el león cobarde. Oz tiene una gran caldera llena de valor en su salón del trono, le dijo el granjero. La cubre con un plato de oro para evitar que se derrame. Con mucho gusto te dará un poco. Y yo deseo que me mande de regreso a Kansas, expresó Dorothy. ¿Dónde está Kansas?, preguntó el granjero en tono sorprendido. No lo sé, dijo Dorothy con cierta pena. Pero es mi lugar de origen y estoy segura de que está en alguna parte. Sin duda alguna. Bueno, el caso es que Oz puede hacer cualquier cosa, así que podrá localizar a Kansas para ti, pero primero tendrás que verlo, lo cual será una tarea difícil, porque al gran mago no le gusta ver a nadie. Pero, ¿qué deseas tú?, preguntó luego dirigiéndose a Toto. El perro no hizo más que menear la cola, pues aunque parezca extraño, no sabía hablar. La mujer avisó entonces que estaba servida la cena y todos se sentaron a la mesa. Dorothy comió una sopa deliciosa, huevos revueltos y varios trozos de pan muy bien hecho. El león tomó un poco de sopa, aunque no le agradó mucho, diciendo que tenía cebada y que la cebada era para caballos y no para leones. El espantapájaros y el leñador no comieron nada, y Totó engulló un poco de todo, muy contento de poder gozar de nuevo de una buena cena. La dueña de casa indicó a Dorothy una cama en la que podría dormir con Toto, mientras que el león se puso de guardia a la puerta del dormitorio para que nadie los molestara. El espantapájaros y el leñador se pararon en un rincón y estuvieron quietos y silenciosos toda la noche, aunque claro está, no durmieron en absoluto. La mañana siguiente, no bien hubo salido el sol, reanudaron su viaje y poco después observaron en el cielo un agradable resplandor verdoso. «Debe ser la ciudad Esmeralda», dijo Dorothy. A medida que avanzaban, el resplandor verdoso se fue tornando cada vez más brillante, lo cual les indicó que estaban llegando al fin de su viaje.
Sin embargo, llegó la tarde antes de que llegaran frente a la gran muralla que rodeaba la ciudad. La pared era alta, muy gruesa y de un brillante color verde. Frente a ellos, donde finalizaba el camino amarillo, veíase una gran puerta doble tachonada de esmeraldas que relucía tanto al sol que hasta los ojos pintados del espantapájaros quedaron encandilados. Junto a la puerta había un botón que Dorothy apretó con el dedo, oyendo enseguida un tintineo proveniente del interior. Se abrió con lentitud una hoja de la enorme puerta y al pasar los viajeros se hallaron en una amplia estancia sobre cuyas paredes relucían montones de esmeraldas. Ante ellos se hallaba un hombrecillo del tamaño de los Munchkins que vestía de pies a cabeza con prendas verdes y hasta la piel la tenía de un tinte verdoso. A su lado veíase una gran caja de aquel mismo color. Al ver a Dorothy y a sus acompañantes, el hombrecillo preguntó: ¿Qué desean en la ciudad de Esmeralda? «Hemos venido a ver al gran Oz», contestó Dorothy. Tanto sorprendió esto al individuo que tuvo que sentarse para pensar un momento. Hace muchísimos años que nadie me pide ver a Oz, expresó al fin meneando la cabeza con gran perplejidad. Es poderoso y terrible, y si vienen ustedes a molestar con alguna tontería las profundas reflexiones del gran mago, es posible que se enfade y los destruya en un abrir y cerrar de ojos. Pero no se trata de ninguna tontería, replicó el espantapájaros. Es algo importante y nos han dicho que Oz es un buen mago. Eso es cierto y gobierna la ciudad de Esmeralda de manera prudente y sabia, manifestó el hombrecillo verde. Pero para los que no son honrados o quieren verlo por pura curiosidad es terrible y son pocos los que han podido ver su cara. Yo soy el guardián de la puerta y como piden ver al gran Oz, tendré que llevarlos a su palacio, pero primero deberán ponerse los anteojos. ¿Por qué?, preguntó Dorothy. Porque si no se pusieran anteojos, el brillo y la gloria de la ciudad de Esmeralda podría cegarlos. Aún los que viven aquí tienen que usar anteojos noche y día. Se los aseguran con llave, pues así lo ordenó Oz cuando se construyó la ciudad, y yo tengo la única llave para abrir las cerraduras. Abrió la espaciosa caja y Dorothy vio que estaba llena de anteojos de todo tamaño y forma, y todos ellos tenían vidrios verdes. El guardián halló uno apropiado para la niña y se lo puso. Estaba asegurado por 2 bandas doradas que rodeaban la cabeza, donde se aseguraba con una cerradura cuya llave llevaba el hombrecito colgada al cuello. Cuando los tuvo puestos, Dorothy comprobó que no podía sacárselos de ningún modo. Pero claro está, no deseaba que la cegara el resplandor de la ciudad de Esmeralda, razón por la cual no dijo nada. El hombrecillo puso otros anteojos al leñador, al espantapájaros y el león, y aún al pequeño Toto, y aseguró todos ellos con su llavecita. Después se puso los suyos y les dijo que estaba listo para llevarlos al palacio. Con una llave de oro que descolgó de la pared, abrió una puerta interior y los hizo pasar a las calles de la ciudad de Esmeralda.